Amén, hermano Mario, qué gusto saludarlo en el nombre del Señor. Sorpresa que me encontré con usted aquí, oiga, en esta sala. Un saludo para todos los hermanos y las hermanas que están conectados en esta sala MIT, en el Ministerio de Mujeres en las Manos de Dios. Bueno, la líder, nuestra hermana Liliana Patricia Herrera. También quiero saludar de una manera muy especial a mi hermana Nubia de Ordóñez, y agradecerle por la invitación y la confianza para compartir esta hora con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, quiero que leamos la escritura en el Evangelio del Señor Jesucristo, según Lucas capítulo 22. Vamos a leer dos versículos 39 y 40. Evangelio del Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Bueno, me han pedido compartir un poquitico sobre la oración como un estilo de vida. Me parece que es el lema de este mes, si no he entendido mal, y contando un poquito de testimonio. El tiempo es corto y le ruego mucho al Señor que me conceda ser de bendición para todos ustedes en esta mañana. Bueno, yo no dudo de que no ignoro mejor que estoy frente a mujeres y hombres que saben orar, que ya tienen una definición, una madurez, pudiéramos llamar como ese lenguaje bíblico, ya son árboles plantados en la casa de Dios, plantados en la oración a los pies del Señor, que llevan años. Así que no voy a ignorar o a cometer el pecado de creer que estoy ante personas neófitas, no. Y el versículo que leímos, pues tiene mucho que ver con el lema, la oración como un estilo de vida. Dice que el Señor saliendo se fue como solía, como siempre hacía. Ya que para él, o usamos una palabra que de pronto no defina, para él era una costumbre, pero más que una costumbre, como las hermanas han pedido, un estilo de vida, como solía siempre ir a orar. Y estaba tratando de buscar qué es eso de estilo de vida para tener como mejor comprensión más. Y dice que el estilo de vida es el conjunto de actitudes y comportamientos que adoptan y desarrollan las personas de forma individual o de forma colectiva para satisfacer sus necesidades, dice, como seres humanos, y alcanzar su desarrollo personal. Y sabe que me gustó mucho. Tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, ese conjunto de actitudes y comportamientos. Qué bueno cuando Dios nos permite llegar a esa dimensión, a ese nivel de que ya la oración sea una actitud de uno permanente y un comportamiento, lo lleve a comportarse, lo lleve a buscar de Dios. Qué bendición que ustedes y nosotros, bueno, hemos adoptado y estamos desarrollando esas actitudes de oración por la gracia de Dios, sin arrogancia, sin jactancia. Y dice que para satisfacer nuestras necesidades, hermano, estamos orando por necesidades, oramos por necesidades. Alguna vez le decía
a los hermanos, a la gente, predicando. Dios hizo al hombre con necesidades. Dios hizo al hombre para que dependiera de él, ¿sí? Entonces, qué bueno que nosotros encontramos en el Señor la forma de poder satisfacer esas necesidades y desarrollar nuestra vida cristiana en Él. Les quiero decir, mis hermanos, como me pidieron que mezclara o combinara el pensamiento bíblico, la reflexión con testimonio, pues desde antes de ser pastor, Dios me concedió la gracia de apoyarme en Él en oración. Y les quiero contar, cuando yo llegué a la iglesia, hermanos, empecé aquí en Montañita a conocer una capilla, una congregación, era muy joven yo. ¿Cuál fue la imagen que yo encontré, que yo miré, que quedó en mí, que me impactó? Lo primero fue ver unos pastores en la plataforma orando, no conversando. Fue ver una congregación orando, hablando con Dios. Y yo le decía a los hermanos en Venezuela muchas veces, y lo he dicho aquí en algunas congregaciones que Dios me ha permitido, lo digo con sencillez, sin arrogancia, no necesité de una serie de enseñanzas sobre la oración, como hoy se necesita mucho, porque esa primera impresión, ese ejemplo de los pastores, de los creyentes, hermano, fue suficiente para que Dios obrara, me llevara a pensar que la salvación es un regalo de Dios, la gracia de Dios, pero que la palabra del Señor nos dice que nosotros somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, yo considero también que esas buenas obras o esa ocupación nuestra como cristianos, por haber recibido una vida nueva, por nosotros ser hechura de Dios, somos, pues nos ocupamos en la oración, que es algo vital para nosotros. Hermanos, quiero decirles que la oración nosotros siempre debemos tenerla, o la tenemos presente, o la tenemos no aislada. Cuando dijo el Señor, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Podemos de pronto mirar la oración como una herramienta en nuestra vida cristiana, nuestra fe, como un medio inseparable, ¿sí? Y pues gracias a Dios, porque Dios nos direccionó la fe hacia Él, en Él, sabiendo que lo que es en vano, porque es el Dios verdadero. Y cuanto más convencido de que lo que pedimos al Señor, Él nos oye. Él nos oye. Hermano, el privilegio, quiero decirles así rápido porque el tiempo se va, del que le gusta y del que sabe orar. Yo pudiera decir, ahora la Biblia no habla de que bienaventurado el que ora. Las bienaventuradas son para otro tipo de actos que Dios da. Pero yo le llamaría a nivel personal, bienaventurado el hermano o la hermana que sabe orar y le gusta orar. ¿Sí? Gracias a Dios porque usted ha desarrollado ese hábito, ha entendido y le gusta y le sabe. Y no puede vivir sin invocar al Señor. Yo creo que eso que a mí también me ha sucedido, a usted le sucede. No podemos pasar un momento, un día, una mañana, una tarde, una noche sin invocar al Señor, sin estar cerca de Dios, sin hablar con Dios. Y dice la palabra del Señor del 1 al 3, bienaventurados los perpetuos,
bienaventurados los que el corazón le buscan. A mí, ¿sí? La dicha del que anda en la palabra de Dios, del que guarda, porque la palabra de Dios es el camino para los hijos de Dios. Ese es el camino. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Él es el verbo de Dios. Dios, el verbo hecho carne. Entonces nosotros caminamos por la gracia de Dios en esta senda, camino de santidad, dice en Isaías capítulo 35. Se le llama el camino de la prudencia, la senda de la prudencia. Anda en ese camino, en la palabra, o sea, el que guarda, el que conoce al Señor, el que tiene intimidad con Dios, el que va de la mano con el Señor. Y dichoso ese que con todo el corazón le busca. Con todo el corazón le busca. Esto quiere decir, o nos deja pensar, que no todo el mundo busca al Señor de corazón. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 3, el versículo 10, dice acerca de Israel: con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y Dios se dio cuenta que Israel oraba, Judá oraba, pero que no lo hacía de corazón. Entonces, por eso el salmista habla, dichoso los que guardan la palabra de Dios, los que lo conocen y le buscan de todo corazón. Y en ese mismo libro del profeta Isaías, de Jeremías, usted encuentra en el capítulo 29 que el Señor hace referencia y una profecía, digamos, para la actitud que ellos van a adquirir, y es que el capítulo 29 dice el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y luego dice el versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ya que ese problema que ha tenido Israel históricamente, de no serle fiel a Dios y no darle todo el corazón, aunque el mandamiento era que le diera todo el corazón, la mente, la fuerza. Ellos desarrollaban sus oraciones, pero fingidamente o superficial o sin sinceridad, sin entrega, sin arrepentimiento, ¿sí? Pero el salmista dice, dichosos los que, por eso yo le decía, hermano, bienaventurado el que le gusta orar y el que sabe orar, porque en el Señor encontramos, hermano, usted lo ha encontrado, usted, la paz, la seguridad, la dirección, el realizarlo. Recuerdo, hermanos, que no era pastor, estaba trabajando con la iglesia del Señor y en unas vacaciones de Medellín vine aquí al Caquetá con mi esposa, fui a la finca de la abuela de mi esposa y siempre nos gustaba meternos en Dios, hermanos, que la oración, que el ayuno y predicar. Yo no era pastor, pero ocupado en las cosas del Señor. Hermanos, y un día fuimos a hacer un devocional en una finca por allá para de Doncello hacia adentro. Y de regreso, pues veníamos en unos caballos. Y yo venía en uno de esos con una de mis hijas, mi esposa venía en otro. Y yo un poco altico, hondo, hondito. Y había eso es que los juguetean a usted, el larguito y atravesado por el caño ese, hermano. Y el color negro. Hermano, le dije, se retira de ahí. Y el Señor, oiga, hermano, eso fue la gracia de Dios.
ese animal dio la vuelta y se metió por los juncos eso, y nosotros pasamos. Desde temprano, hermano, mi vida, por ejemplo, me gradué, cuando Dios me permitió ir a la universidad, me gradué estudiando y a punto de oración. ¿Sí? Dejaban los compañeros, no pasaban algunos unas materias que quedaban. Y alguien me dijo, este man sí es de buena. Y dije, no, es que yo me apoyo en el Señor, yo busco a Dios. Me casé, hermanos, a punta de oración. Un año orando a Dios, mirando con quién me casaría allá en Bogotá, y me casé a punta de orando al Señor. Mi parte profesional, hermanos, desarrollé mi trabajo a punta de oración, hermanos. Vi cosas maravillosas en el Señor. Un día los hermanos directivos del consistorio me pidieron un concepto laboral sobre una secretaria que está en embarazo, secretaria de uno de los directivos. Hermano, y di una opinión, y para sorpresa del Señor, como a los meses, no sé, 2 meses, yo leí una jurisprudencia con respecto al mismo tema, y Dios, que es bueno, mi hermano, me permitió, la opinión que yo le di a mi superior fue tal como estaba ahí en esa jurisprudencia. Entonces, uno, hermanos, cuando su vida de oración no la deja, la tiene por delante, hermanos, siempre usted va a dar el paso que es correcto, el paso que no lo va a avergonzar. Habrá que esperar, sí, tener paciencia, porque Dios nos hace esperar para procesarnos, enseñarnos, ¿sí? Que nuestra fe debe tener paciencia, dijo el hermano Álvaro Torres. ¿Cómo es que le llama? Dijo él, no sé, palabra más, palabra menos, es un suicidio. Alguien que cree pero no tiene paciencia, muchos se han ido. ¿Para qué oro? El hermano Mario estaba hablando de lo que ha aprendido de los hombres de Dios, de creerle, si confió en Dios, créale, esperar. Entonces, hermano, nuestra vida, nuestra fe, qué bendición los que saben acercarse. El oír y estudiar la palabra de Dios debe ser primero, porque dijo, bienaventurados los que guardan la palabra. Entonces, la oración debe ir precedida por ese estudio de la palabra, el escudriñar, el saborear la palabra. Por eso el apóstol Pedro dijo, los apóstoles dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Les digo, hermanos, la oración, la palabra, la fe deben ser parientas, deben ir siempre juntas. Si uno ha enseñado, si usted se dedica solamente a orar y deja la palabra, la descuida un poco, sabe que uno corre el riesgo de malformarse. Mire, quiero decir, estos días supe de una hermana en una ciudad, en otro distrito, que en verdad hemos apreciado a ella, pero me llegó una sorpresa estos días. Bueno, ora ella mucho, ayuna, pero parece que poco atiende a la palabra de Dios, poco se ocupa en aprender qué dice el Señor, cuál es la conducta, el comportamiento, y en varias cositas, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, fácilmente habla mal de las demás, ¿sí? Y una persona, yo quisiera esta noche decirle, esta mañana, bueno, ya son las 5:53, decirle que así es la oración, ¿sí? Y qué bueno los que van siendo formados, edificados, que ora,
debe tener mucho cuidado, ser prudente. El Señor le dijo a los discípulos en el capítulo a la misión y les da autoridad, dice, les da autoridad sobre los enfermos, ellos tienen autoridad sobre los demonios, pero luego les dice en el versículo 16, sé pues prudentes como serpientes, sencillos como paloma. Y el hombre de Dios, la mujer de Dios que ora con visión del valor que es estar cerca de uno, pudiéramos decir, sino que tenemos que ser prudentes, ¿sí? En todo, hermano, en lo que vayamos a hablar, ¿sí? Ser prudente, saber que todavía estamos en un mundo, el reino de la luz está todavía donde hay un reino que quiere hacernos daño y el Señor nos mandó a ser prudentes. Uno, en la medida en que va creciendo espiritualmente, así va a ser su oración, ¿sí? Ese regalo de orar, eso viene de Dios, eso viene del Espíritu Santo, eso lo produce el Señor. Y nosotros debemos siempre ser humildes y reconocer que eso nos lo da Dios. Porque el Señor, por ejemplo, habló en Lucas 18 que la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y comparó con una viuda. Ustedes saben muy bien ese pasaje, no lo voy a... Pero luego sigue otra parábola, otro pasaje donde habla de dos que se acercan al templo. El uno se humilla, el otro no se humilla, ¿sí? El que no se humilla está orando consigo mismo. Ustedes conocen el pasaje. Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude, nos guarde siempre. Hablo mucho con mi esposa, de mis hijas, sobre la prudencia. Les digo, ayer o antier mi esposa estaba hablando con mi hija, una de ellas, sobre la prudencia. Se sentó a darle su cátedra nuevamente, la prudencia. Mis hermanos, de lo que uno va adquiriendo en el Señor por la gracia de Dios, madurando, de eso usted va expresando en su oración. Y el Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo que abunda en mi corazón, hermanos, van a ser como el motivo de las oraciones. Y yo quisiera decirles que, bueno, hay muchas necesidades, pero no olvidemos nunca lo que el Señor nos dijo en ese modelo. Siempre sus oraciones sean para hacer la voluntad de Dios, hermanos. Quiero decirles eso. Nunca nos olvidemos día a día. Yo sé, tenemos necesidades a veces económicas, de salud, de tantas clases materiales, sentimentales, el pastor, todo lo que enfrenta la esposa del pastor en la iglesia ayudando, pero nunca nosotros podemos, o sea, la prioridad debe ser la voluntad de Dios, ¿sí? El Señor dijo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Nuestra oración, hermanos, yo quería decir, ese estilo de vida es para que nosotros aprovechemos a que ese hombre espiritual que Dios nos dio, hermano, se siga formando, fortaleciendo en nosotros, se siga estructurando en nosotros. Y ¿qué dice Juan 15:7? Que si nosotros permanecemos en el Señor y su palabra permanece en nosotros, dice, pidamos todo lo que queramos, el Señor nos va a contestar. Y también en Juan, primero en Juan, creo que es el capítulo 5, el versículo 14, dice que si tenemos las peticiones que le hacemos a Dios, pero esos versículos que me llevan, hermano, a que yo debo saber sobre qué estoy pidiendo, sobre qué estoy orando. O sea, mi seguridad debe ser la palabra de Dios, pero la palabra de Dios que yo guardo. Le voy a contar, hace unos días estaba orando
y me vino a la mente, me vino como sí, a la conciencia, no sé, a la mente. Y yo estoy guardando la palabra de Dios, porque mis oraciones pueden tener un estorbo, hermano, ¿sí? Yo quiero decirles eso. Nuestras oraciones no son oídas delante del Señor por el tiempo que pasemos, sino por la calidad de vida espiritual. O sea, si usted y yo permanentemente hacemos la voluntad de Dios, hacemos lo que a Él le gusta, aunque a nosotros no nos parezca, aunque sea doloroso, aunque a veces sea vergonzoso, ¿sí? Porque yo he dicho eso, que muchas veces el Señor, nosotros por hacer su voluntad, podemos ser el objeto de como de risa para otros. Pablo dijo, nos ha colocado como los postreros, como el espectáculo del mundo, el espectáculo de los ángeles, ¿sí? Entonces a veces el Señor nos mete en problemas y algunos a veces no quieren soportar esos problemas, no quieren pasar esos problemas o esas vergüenzas que de pronto por causa del Señor tenga que vivirla. Así que, mis hermanos, yo tengo que ir acabando a las 6 de la mañana, el tiempo muy cortico. Quiero decirles que nuestra seguridad en las oraciones es que usted y yo hagamos siempre, fijemos, revisemos permanentemente la Escritura, andamos por ella, caminamos por ella. Buscamos a Dios de todo corazón. Yo sé que ustedes lo hacen, pero no lo podemos olvidar. Hermanos, no me quedó más tiempo para testimonio. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Para ustedes tendrán que salir. La paz del Señor. Muchas gracias por esta oportunidad. Que conseguiste no te alcanzó para ser feliz. Te diste cuenta que por más que te esforzaste y muchas cosas lograste y el vacío continuó. No hay necesidad que te lo vuelva a decir, si aquí el más importante siempre sigue siendo Dios. Aquí las cosas se acaban, lo que brilla se opaca y las cosas valiosas con el tiempo pierden su valor. Pero mi Jesús, el sol no lo destiñe, el tiempo no lo acaba, por encima de todo sigue siendo Dios. A Él es que mi alma le canta y le adora, y digo con alegría, ese es mucho Dios el que tengo yo. Debes venir, no lo puedes dudar. Él te quiere ayudar, si tú lo quieres seguir, tú lo vas a encontrar. Él tu amigo será, y lo que tanto has buscado, en Cristo tú lo vas a encontrar. No hay necesidad que te lo vuelva a decir, si aquí el más importante siempre sigue siendo Dios. Aquí las cosas se acaban, lo que brilla se opaca, y las cosas valiosas con el tiempo pierden su valor. Pero mi Jesús, el sol no lo destiñe,
El tiempo no lo acaba, por encima de todo sigue siendo Dios. A Él es que mi alma le canta y le adora, y digo con alegría, ese es mucho Dios, el que tengo yo.